Bienvenidos a esta nueva sección de las funciones. Las funciones son demasiado importantes y es que tenemos que preguntarnos siempre ¿para qué sirve una función? ¿Qué hace una función? Bien, como lo dice su nombre, es una funcionalidad que nosotros integramos dentro de nuestra programación, por así decirlo. Entonces, en sí, la función lo que hace es una función. ¿Ya? Una función que en nuestros programas nos va a ayudar a nosotros a tener cierta lógica, cierta simplicidad, le va a agregar mucho de cada cosa, que al final nosotros las funciones podemos llamarlas, de hecho, adentro de otra función para que haga X cosas y traiga ciertos valores y más que nada eso, o sume o reste o cree variables con ciertos valores. En general, hace que todo funcione de una manera armoniosa. Y las funciones también son nuestro mejor aliado y nuestro peor enemigo a veces cuando se vuelven muy complejas. Pero es bueno cuando se vuelven complejas porque esa complejidad nos va a ayudar a ahorrar demasiadas líneas de código. O sea, una función nos puede ayudar a ahorrar lo que podría ser 100 líneas de código si es que nosotros estábamos haciendo un programa que necesita de una funcionalidad que se repita varias veces. Bien, entonces, una función en JavaScript se declara de esta manera. Función, el nombre de la función, que sería suma, por ejemplo. Acá tendríamos unos paréntesis donde podríamos pasarle un parámetro X y un parámetro Y. Acá podemos colocar cualquier nombre en vez de X o Y. Y adentro de esto podríamos colocar unos corchetes que serían algo así, bien. Y acá simplemente podríamos colocar bien. Tenemos una suma de una variable llamada let, que esto lo voy a cambiar de color y vamos a hacer de cuenta que esto está adentro de esta función. Entonces, let suma sería x, pero voy a colocar z es igual a x más y, ¿ok? Entonces, este valor de z puedo retornarlo con return z, ¿ok? Y este return es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros podríamos retornar algo o no retornarlo. Y si nosotros queremos retornar algo, podríamos simplemente, dentro de la misma función, declarar este mismo return, como lo estamos haciendo acá. Y si nosotros no queremos retornar nada, entonces podríamos coger esto y borrarlo y simplemente dejarlo así, pero obviamente no tendría sentido esta función porque no se está actualizando ninguna variable. Entonces la idea es que, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una suma acá adentro, tengamos una variable afuera que sería, por ejemplo, la misma let, pero acá tendríamos que no definirla de nuevo porque si la definimos de nuevo se va a hacer otra variable. Entonces la idea es que acá, por ejemplo, tengamos una variable por fuera que diga let z igual a 5, por ejemplo. Entonces acá z es igual a x más y. Entonces, al final lo que va a hacer esta función es sumar acá esta variable let que tenemos declarada acá, estos valores que nosotros le pasamos a la suma. ¿Y cómo le pasamos esta x y esta y a la suma? Nosotros tendríamos que ir acá abajo y escribir, bien, quiero que de la función suma, pues los valores 2 y 5. Y esto lo separamos por coma. Entonces, si nosotros hacemos un console log de esto de acá arriba, o sea, al final esto lo metemos acá, nos daría igual a 7. ¿Ok? Entonces, más que nada, bueno, esto está mal, de hecho no nos da nada. ¿Por qué? Porque no tenemos un return acá. Si tuviéramos un return, nos daría 7 al toque porque acá estaría 7. Bien, entonces lo que tenemos que sumar acá sería, esto no, o sea, lo que tenemos que colocar en console.log. De hecho, esto es muy bueno que pase porque así ustedes se van viendo cómo uno se puede equivocar dentro de la programación y después volver y arreglarlo todo, ¿bien? Entonces, al final tenemos esta suma que se ejecuta, ¿ya? Primero se ejecuta esta suma, después se ejecuta este console log y acá lo que voy a hacer es, voy a colocarle, bueno, este se llama z, voy a colocarle así para que se diferencie más y este console.log voy a hacerlo en z y aquí el z debería de darme un valor de 7, no de 5. ¿Por qué? Porque acá le sumamos el valor, ¿bien? Entonces sería 7,5 y acá sumamos estos dos valores y le declaramos a la z el valor de 7. Y este 5 se borra, o sea, este 5 no se toma en cuenta, es como si nunca hubiera estado. Bien, entonces vamos a pasar esto a la práctica para explicar un poquito esto y de ahí vamos a seguir explicando otros conceptos. Bien, entonces tenemos función de suma y acá tenemos x y y. Entonces a este x y y queremos colocarle un let que tiene una x, mejor vamos a colocarle un z igual a 0 y este z tenemos acá una z igual a x más y acá abajo tenemos un suma con, habíamos colocado 2 y 5, entonces suma con coma 2 y 5.
Bien, como ven es lo mismo que acabo de explicar, pero en código, ¿ok? Entonces voy a colocarle un poquito más de zoom, voy a colocar suma, entonces si nosotros colocamos esta suma acá abajo, no nos va a hacer nada porque no estamos logueando el z, entonces al z voy a colocarle un 5 como lo tenemos en el ejemplo, y acá voy a colocar un log de z, ¿ok? Entonces el z debería de valer 7 porque acá lo sobreescribimos, este 5 no vale nada ahora, y acá vamos a colocar así y vale 7, ¿ven? Entonces igual podríamos sumar esto encima de la z, simplemente colocamos z más y acá daría 12, o también podemos colocar z más igual y esto igual daría 12. ¿Por qué? Porque esto es al final una forma de sumar z acá, o sea, este más igual es lo mismo que decir z más x más y, ¿ok? Al final el más igual es una forma de ahorrar más código, ¿bien? Y bueno, esto sería una función común y corriente.